Hola, hola, ¿cómo estamos? Bueno, bendecido presente, Satnam, esta es mi verdad. Bueno, nuevamente nos conectamos, a ver si esta vez tenemos suerte con Sergio. Bueno, gracias a todos por esta gran conexión y por un vivo más y por conectar y reconectarnos. Como decía anteriormente, vamos a estar con Sergio Argüelles, hablando del poder sanador de estos sonidos y de todo este laburo hermoso que él está haciendo y hace. Así que lo vamos a invitar y espero que esté muy bien con todas estas energías intensísimas, pero que traen mucha información para seguir trabajando en nosotros. A ver, Sergio. Ahí estamos. Hola, hola, ¿me ves ahora? No, no te veo, pero Fe. sí, es un tema del Instagram. No sé si vos querés arrancar desde tu Instagram, pero me parece que bueno, no pasa nada. Bueno, listo, listo. Dejémoslo así, así no estamos, bueno, eso, retrasando y demás. Qué lástima. Bueno, igual yo te veo y te escucho bien. Ay, bueno, qué lindo. Bienvenido, Sergio. Bueno, gracias, gracias. Por ahí preguntar a los que se vayan sumando Sí, si nos si en todo están caso viendo a los nos ven. dos, tal cual, eso, que nos diga y quien se conecte. Si nos están viendo a los dos, yo creo que sí, porque muchas veces he hecho vivos así. Y después, a ver, ahí le voy a preguntar a Roxana de Terapias Grises si nos ve a los dos conectados. A ver, Roxy, Bueno, si nos ves bien, o tenemos que volver a reiniciar de nuevo, de esperemos que nuevo, no, el Instagram. esperemos que A ver, no, a ver si no, nos y ven. encima no nos contestan, o sea, me da mucha gracia esto. A ver, Johnny, hola Johnny, ¿cómo estás, Sí, hermanito están hermoso? conectados. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, ¿están conectados? ¿Nos ven a los dos? Bueno, genial. Entonces le damos para adelante, Sergio. Bueno, gracias, gracias Miranda, Bueno, dale, vamos para bienvenido. adelante. Bienvenido con este nuevo año. Gracias, gracias igualmente para vos, Bueno, gracias. lo mejor. Eso, lo mejor. Lo mejor siempre está por llegar y está ya llegando. Hola, hola, lo que se van sumando, muchas gracias por estar. Sí, gracias. Gracias a todos. Bueno, contanos, Sergio, qué estás haciendo ahora, qué hermoso que es lo que seguís laburando. Bueno, en primer lugar, agradecerte bueno, estar ahí, disponer de tu tiempo, disponer de esta energía, de tu servicio, así que nos estamos volviendo a encontrar después de unos meses que habíamos hecho con Sí. una conocida amiga Cari también, que hicimos Ay, un sí, vivo la amo. A mi compartido. hermana Cari, que estuve con ella en enero, que la Qué pude lindo, abrazar. Sí, no, qué no. lindo. No, no, fue una Eh, conexión hermosísima, la amo. La amo a mi hermana del bien. alma. Así que bueno, un saludo para Cari también. Sí. Así que bueno, gracias en primer lugar. Bueno, a ver, me presento, soy Sergio Argüelles, soy terapeuta sonoro, trabajo hace más de 16 años con estos instrumentos, son cuencos tibetanos, vengo de la música, así que bueno, siempre digo que el llegar a los cuencos, no por algo llegué a los cuencos, no por nada digo llegué a los cuencos, y que gracias a los cuencos descubrí el porqué mi relación con la música desde preadolescente, y empezar a entender un poco más esto del mundo del sonido y la vibración, ¿sí? Más allá de la música, ¿no? La música como lenguaje, que la música es eso, ¿no? Es un lenguaje, pero esto me llevó a justamente al origen, ¿no? Y al génesis de lo que es el mundo de la vibración y el sonido. Entonces los cuencos me enseñaron el porqué de mi relación con la música de temprana edad. Lo que estoy haciendo ahora, bueno, trabajando con el sonido hace más de 17 años, sí, Wow. más o menos 17 años. Y bueno, era un poco esto, compartir este vivo, en cuanto a de que las terapias con sonido, el sound healing, vienen teniendo mucho auge en las últimas Sí. décadas, sobre todo estos últimos 5 años, por lo menos hay como todo un boom de lo que tiene que ver con los cuencos tibetanos, los gongs, bueno, y demás, es trabajos con la voz, talleres, bueno, con el sonido, la vibración, pero siempre digo, bueno, que no es algo de ahora, sino Total. que esto el sonido es medicina y el sonido es una herramienta y es una medicina muy antigua, como tantas otras que estamos recuperando, ¿sí? Para nuestro bienestar, en esta gran apertura y salto de conciencia que estamos haciendo la humanidad. Entonces, bueno, esto como mi labor es, más allá de dar sesiones,
individuales, grupales, lo que yo llamo armonizaciones. También, bueno, doy cursos para aprender a tocar un cuenco, también para llevar esta herramienta a otro, digamos, enseñando una técnica que se llama masaje sonoro armónico, que es trabajar con los cuencos sobre el cuerpo, en sesiones y demás, pero también como complemento a, pueden ser clases de yoga, meditaciones, infinidad de cosas. Arrancar esto, ¿no? Como dejar en claro primero qué es el sonido, ¿no? Entonces, voy a citar una frase también en los últimos tiempos bastante más conocida, que una frase de Tesla, Nikola Tesla, que fue un gran genio, también un poco medio ahí tapado, que decía, si querés entender el mundo o el universo, la existencia, pensá en términos de energía, frecuencia y vibración. No hay más, ¿sí? Total. Entonces, ¿qué es el sonido? Primera pregunta que yo siempre hago, y me gusta ver, como siempre digo, las caras como de asombro, como que la gente se queda como ahí recalculando y cómo, ay, ¿qué es el sonido? ¿No? Siempre digo en esto de que estamos en una constante atmósfera sonora, seamos conscientes o no, pero estamos rodeados de sonidos todo el tiempo, y que no podamos ver esto, ¿no? ¿Qué es el sonido en esencia? Bueno, el sonido en esencia es vibración y es energía, ¿sí? O sea que el sonido es energía. Toque un instrumento, golpee una mesa, me golpee el cuerpo, me percuta el cuerpo, está generando una vibración y por ende está generando un sonido. Y estoy moviendo energía, ¿sí? Entonces, esto obviamente que se conoce desde la antigüedad, por eso digo que el sonido es una medicina muy antigua, muy efectiva, y estamos viendo, por eso también todo el auge que está teniendo, ¿sí? En distintos ámbitos, sobre todo en el ámbito de la salud, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los beneficios que tienen los sonidos y ciertos instrumentos, ¿sí? Depende obviamente de un montón de factores, contextos, cómo se toquen, cómo se ejecuten y demás. Pero en particular, bueno, acá tengo algunos de mis amigos, compañeros de rutas de hace muchos años, que son los cuencos tibetanos, que son instrumentos muy antiguos, ¿sí? Que datan aproximadamente hace 4.500 años, entre 4.000 y 4.500 años de su origen. Y bueno, hace varias décadas que empezamos como a descubrir de por qué estos instrumentos a poquito se fueron metiendo en distintos ámbitos de la salud. Bueno, tienen esto, ¿no? Tanta impronta llegada y tantos beneficios, ¿sí? En cuanto a nuestra salud, ¿no? No son cualquier instrumento, sí son muy fáciles de ejecutar en sí mismo, pero bueno, sí necesita, como todo, ¿no? Una práctica, un desarrollo, sobre todo una escucha y sobre todo lo que me proporcionan a nivel interno en cuanto a el sonido. Es energía en movimiento, entonces cuando yo toco un instrumento, en este caso un cuenco, lo que va a producir es un movimiento. Y eso va a llevar a que, obviamente, empiece a mover, sea a nivel físico, sea a nivel órganos, sistemas, etcétera, etcétera. También mueve emociones, ya que hablaste de la luna, que estamos justamente, hay una luna super power, y generalmente cuando está la luna llena sentimos mucho movimiento, sobre todo emocional. La luna tiene que ver con las emociones, el movimiento de las aguas, ¿no? Asociado a las emociones. Entonces, cada vez que tocamos un instrumento, en este caso un cuenco, sea un gong, sean campanas, sea un tambor, el uso de nuestra propia voz, el sonido está generando un movimiento, ¿sí? Y es entender eso, ¿sí? Que inclusive lo podemos hacer con nuestra propia voz. Tenemos una herramienta sumamente poderosa, ¿sí? Que lo utilizamos generalmente para comunicarnos, para hacernos entender. Hemos creado un lenguaje, ¿sí? Pero vamos un poquito más atrás. Simplemente el hecho de emitir un sonido con nuestra propia voz ya está generando una información en nuestras células, en nuestros órganos, en nuestro cuerpo, en nuestro sistema. Entonces tenemos una herramienta sumamente poderosa que es el sonido. El sonido tiene la cualidad de ordenar la materia, de ordenar un campo vibratorio, ¿sí? Por eso estos instrumentos, los cuencos tibetanos, se llaman instrumentos armónicos, ¿sí? Y cuando hablamos de armonía, hablamos de orden. Y eso se traduce en bienestar, en equilibrio, en paz, en centramiento, en una actitud positiva, bueno, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, entendamos eso, que todo es energía, frecuencia y vibración,
que estamos vibrando constantemente, depende del contexto y cómo administremos también nuestro interno. Muchas veces esta frecuencia o esta energía se ve alterada y se empieza a desordenar o a distorsionar, y cuando pasamos por este tipo de experiencia con este tipo de instrumentos, sean cuencos, gong, campanas, el uso de la voz, etcétera, etcétera, lo que logramos es reordenar, ¿sí? Eso es como lo esencial. Así que básicamente me dedico a eso, en un ámbito terapéutico, a facilitar atmósferas sonoras a través de estos instrumentos que generen en la persona que recibe estas vibraciones orden, básicamente, ¿sí? Así que es un poco a lo que me vengo dedicando hace, creo que más, inconscientemente más, digo, desde la música, desde otro ámbito, pero sí con el trabajo de los cuencos y otros instrumentos, ya hace casi 17 años que me dedico a esto, así que, bueno, ahí estoy en eso, trabajando en eso. Sí, además yo te veo, tenés un montón de actividades, estás a full, como que también ha habido en el último tiempo, ¿verdad? Como un gran crecimiento en vos. Sí, estamos todos en crecimiento constante, ¿no? O sea, hace 3 años que vivo en la provincia de Córdoba, en Argentina, y bueno, realmente ya venía, acá cuando vivía en Buenos Aires venía y viajaba justamente para venir a compartir, trabajar con estos sonidos, y bueno, ya hace 3 años que estamos establecidos acá con la familia. Qué hermoso. Y bueno, sí, esto, deambulando peregrinando por distintos espacios, de acá en el Valle Calamuchita, en Córdoba, bueno, donde voy a compartir esta medicina, y también de manera individual, y como te decía hace un rato, también brindando los cursos y los talleres para, bueno, adentrarnos en en esta medicina maravillosa que está al alcance de todos, y esa es un poco mi misión y mi labor, ¿no? Poder llevar este conocimiento que no es de ahora, que es un conocimiento ancestral, y que lo podamos incluir en nuestro día a día, ¿sí? Porque tenemos que empezar a tener conciencia que todos los recursos están en nosotros, ¿sí? Que todas las herramientas y toda la medicina está en nosotros, ¿sí? Que estamos haciendo ese salto cuántico de conciencia en cuanto a dejar de poner el poder afuera en un otro, que no quiere decir que no necesitemos de un otro, porque somos seres relacionales, no podríamos vivir sin otros, ¿sí? A lo que voy es que tenemos un poder ilimitado, y creo que estamos volviendo como a recuperar ese poder, cada uno desde el lugar que más le vibre, ¿no? Desde la palabra, desde el compartir un conocimiento, desde una meditación, desde una práctica de yoga, infinitas, de constelaciones, lo que sea, y otros trabajamos con el sonido. Entonces, bueno, saber que eso está en nosotros y que y que lo estamos haciendo, recuperando nuestro propio poder. Así que, bueno, en eso estamos. Sí, me encanta. En eso estoy. Bueno, te felicito. Y además yo creo que también desde el sonido uno logra, ¿no?, equilibrar su frecuencia y empoderarse también, porque es algo que nos ayuda todavía aún más a conectar con nuestra esencia. Digo yo por mi experiencia también, ¿no? Como los mantras. Yo en una época me la pasaba manteando porque sentía esa necesidad de mantrear, hasta que en un momento como que se ve que algo integré y solté. Pero antes era eso, ¿no? La música para mí siempre resultó tan sanadora en todos los sentidos y aspectos, y por eso también cuido mucho que escucho, incluso las canciones, por ejemplo, ¿no? Desde la 3D, solo letras positivas, nada de depre, nada que, viste, te quieras, no sé, pero hay cada letra que no tiene sentido, y que uno no se da cuenta el poder que también tiene eso desde escucharla. Entonces, bueno, yo vamos a escuchar frecuencias o canciones que hablan de la manifestación, del amor, que es uno. Y bueno, y también esto de hermoso de los cuencos me encanta. Yo a veces me pongo a laburar y me pongo esos sonidos, y es como que uno está desde otra frecuencia también haciendo lo que está haciendo.
Totalmente, y potenciando eso que uno está haciendo también, ¿no? Mm, Y está buenísimo esto que vos traes porque es que es poner conciencia sobre lo que recibimos a diario, lo que escuchamos, como decía hace un rato, vivimos en una constante sonora, atmósfera sonora, entonces es muy importante poner la conciencia y la atención en lo que estamos recibiendo, sea la letra de una canción, sea la música, total. sí, que estemos escuchando, tipo de frecuencias, tipo de instrumentos. Entonces, bueno, el campo es muy amplio, por eso tenemos que poner conciencia, porque por eso arranqué diciendo esto, el sonido que es energía y el sonido crea la forma. Entendamos que el sonido crea el mundo material, ¿sí? Por eso hay un montón de experimentos que pueden buscar en internet. La cimática es el estudio del sonido o el comportamiento del sonido y hacerlo visible, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo este cuenco lo lleno con agua y lo empiezo a frotar o a percutir, ¿sí? Va a empezar a formar, dependiendo de las frecuencias que yo logre emitir o sacarle al cuenco, va a formar distintos dibujos o lo que llamamos geometrías o mandalas, ¿sí? Es una geometría. Entonces ese dibujo que se forma en el agua, imagínate que somos casi el 80% de agua, por eso el tema de la luna llena, cómo influye en nuestro estado de ánimo, emociones. Esto nos está demostrando, claro, visible, que ese sonido que estamos escuchando y que estoy haciendo sonar, valga la redundancia, está generando un patrón de información, que en este caso es un mandala o un dibujo, una geometría. Y eso es lo que se imprime en nuestro cuerpo, ¿sí? En este caso porque son sonidos armónicos, ¿sí? Es una estructura de sonidos ordenados entre sí, que mantienen una relación de proporción, tiene que ver con una proporción matemática ya conocida como la proporción áurea, número áureo, el número de Fibonacci, la geometría sagrada, música, las esferas, bueno, un montón de formas de cómo se llama esta proporción matemática que la encontramos en todos lados. Es la manifestación de la existencia, es la manifestación de lo que llamamos divinidad, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante entender que cada frecuencia, cada sonido, cada palabra, una letra, una canción, una canción determinada, está emitiendo una frecuencia y está emitiendo una información. Puede ser de Totalmente. orden o todo lo Y de contrario. caos, total. Estoy totalmente de acuerdo. Exactamente, exactamente. Entonces, por eso es muy importante poner la atención y la escucha, y sobre todo también la escucha, una percepción interna también, en cómo a medida que uno también va bajando, se va centrando, va calmando su mente, va trabajando en sí mismo, uno ahí amplía esa conciencia y esa escucha también para percibir, porque nuestro cuerpo también reacciona a ese tipo de vibraciones, a ese tipo de entornos o a ese tipo de letras. Cuando uno empieza a hacer este trabajo interno de empezar a como a limpiarse, bueno, ahí uno puede percibir mucho más rápido, ¿no? ¿Qué está produciendo tal canción o tal letra o, no sé, la noticia en una radio o una televisión o algo que leo en las redes, cómo impacta, porque el cuerpo también está informando, se Total. contrae o no, o no sé, aparece una tensión o a veces, no sé, se contrae la boca del estómago, todo eso es información, ¿sí? En cómo nuestro cuerpo capta, ¿sí? Somos antenas, capta un determinado campo de frecuencia, ¿sí? Por eso seguramente también esto de ir a espacios o a lugares, ¿no? Que nos ha pasado un montón de veces, de ir a un espacio y no sentirse cómodo, sentirse incómodo, como que el espacio te va sacando, o uno llega y se quiere ir, o cierta persona a uno empieza a generar incomodidad. Bueno, porque hay algo que vibratoriamente no estamos en resonancia, no estamos en sintonía. Entonces a veces tenemos que escuchar nuestro cuerpo, escuchar lo que estamos sintiendo y si es necesario irse, bueno, habrá que irse, ¿sí? Porque no estamos en resonancia, ¿sí? Entonces por eso es muy importante. Y es muy importante cuando hacemos el trabajo con estos sonidos, nos llevan a ese estado de introspección muy profunda, que siempre digo, no es un silencio, no es cualquier silencio, que tiene que ver con esto, de conectar con la esencia, que ni más ni menos que es nuestro estado del ser, que es la armonía. Nuestro estado del ser es la armonía, Mm, ¿sí? Entonces, cuando pasamos por este tipo de experiencias, o que lo puedo poner en YouTube o lo que sea, frecuencias, cuencos, lo que sea, todo me lleva a buscar ese orden interno.
ese vaciar muchas veces la mente, que es la que está haciendo también muchas veces ruido o genera Totalmente. distorsión o una percepción más acotada o limitada de la existencia de lo que me rodea, para encontrar y ver en verdad, ¿no? Lo que está ahí, lo que está vibrando, lo que está informando, ¿sí? Lo que soy en esencia, ¿sí? Es como, bueno, limpiarnos. Yo siento que cada vez que en una armonización grupal o en una sesión individual, es eso, los cuencos lo que hacen es limpiar, ordenar. Lo que está desordenado lo va a ordenar, lo que está de más lo quita, lo saca, ¿sí? Es un proceso, obviamente, y para llevarnos a nuestro estado natural, que es la armonía y que es esto, el ser conectado, en presencia, esto es clave, entender el estado de presencia, ¿sí? Volver a un estado de presencia, volver a sentirnos, volver a saber quién somos, volver a saber qué es lo que me habita, ¿sí? Lo que me habita. Entonces, siempre digo que el instrumento mismo nos muestra con su cavidad que a través de los sonidos nos llevan a ese estado interno de vacío, ¿sí? Que a su vez en ese vacío está todo. Sí, ¿No? totalmente. La gran paradoja de la vida, ¿no? O sea, Ujú. el vacío creador, en ese vacío, en ese campo atemporal, esa mente cuántica o el campo cuántico que muchos llaman, se puede acceder a ese estado de silencio y es necesario vaciarnos para poder llegar a ese estado frecuencial, ¿no? Es una cuestión de frecuencia, ¿sí? Comprender que cuando hablamos de dimensiones, ¿no? Que en los últimos tiempos hablamos mucho, ¿no? Del salto de tercera a quinta y más dimensiones, esencialmente estamos hablando de un cambio de frecuencia. Hablar de otras dimensiones superiores es estar hablando de un campo frecuencial superior a lo que nosotros vivimos o percibimos en nuestro cotidiano. Eso es una dimensión, esos son dimensiones superiores o dimensiones inferiores. Tienen que ver con rangos de frecuencias, ¿sí? Entonces entender el mundo, el universo, la existencia que nos rodea como todo es un campo de energía, frecuencia y vibración, claramente nos ubica en otro estado de conciencia, ¿no? Total, sí, qué hermoso. Qué lindo. Y me encanta esto que traes a colación y me parece como un mensaje muy poderoso, que el estado natural del ser es la armonía y es algo que creo que la mayoría desconoce y vive en un caos permanente. O por lo menos no permitirse esa búsqueda de ese estado natural. Exactamente. Bueno, yo creo que no creo, lo veo y vos lo vivís también y lo Sí. vivimos muchos, ¿no? Tanto nuestro proceso personal, que seguirá siendo, pero sí lo Total. vemos en nuestro entorno, cómo las personas, todos estamos buscando indudablemente eh, algo que, porque, bueno, ya el estado de conciencia que vivíamos como este estado más 3D, ya no completa, todo lo contrario. Entonces hay una búsqueda de algo más trascendente, superior, interno, ¿sí? De conectar. Entonces, creo que estamos obviamente yendo a eso, a recuperar ese estado de presencia y el estado natural del ser que es la armonía. Y aclaro que no quiere decir que el caos no exista. El caos o el desorden, ¿sí? Es necesario Ujú. justamente porque tiene que ver con lo que nos permite crecer y evolucionar, Sí. ¿sí? Esto es muy importante, por eso también entender un proceso terapéutico como no es todo color de rosas, ¿sí? Como Ujú. no es todo ver arcoíris y No, unicornios y todo no, hermoso. todo lo Mira, cito contrario. todo lo contrario. Cito unas palabras de Jung que dice, nadie se sana fantaseando imágenes y luces, sino metiéndose en la propia oscuridad, en las propias Ujú. sombras e integrando esas sombras, ¿sí? Total, Entonces, totalmente, sí. un proceso terapéutico no es cómodo, no quiere decir que no haya momentos de comodidad y en los cuales uno pueda disfrutar de ese proceso, pero generalmente aparece esto, el desorden, el caos, la incomodidad, pero entender eso como un proceso natural, porque eso también lo vemos en la naturaleza. Entonces tenemos que amigarnos con eso, entendiendo que esa es la oportunidad o el campo propicio para dar ese salto
evolutivo y de conciencia en el proceso personal y que es lo que estamos viendo también en el proceso colectivo, ¿no? Por, Totalmente. Sí, sí. Y sabes que también comparto, Sergio, que como hay muchas también creencias instauradas, como la palabra de apocalipsis y caos, y mucho, entonces, ¿qué pasa, no? Desde la programación del miedo, ahí se descolocan. Y total. justamente es todo lo contrario. No hay nada apocalíptico en todo este suceso, sino simplemente ir, como vos decís, hacia adentro, aceptar y abrazar nuestras sombras, que es parte del proceso y que siempre nos van a acompañar acá en la Tierra. O sea, hasta que no liberemos nuestro ser y nos vayamos a casa, como algunos dicen, que es simplemente ir hacia adentro también, hacia nuestro Ujú, propio hogar. ujú, Eh, y creo que totalmente. hoy las terapias del sonido están más en boga todavía, muy fuerte, porque cada vez hablo más y más con más gente que me dice, escúchate a este que está con los armónicos. Bueno, el miércoles que viene en la radio van a ir un matrimonio que cantan mantras. Ayer hablamos de los cuencos de cuarzo, del sonido también como frecuencia. Bueno, estuvimos hablando con vos, hoy estamos acá compartiendo y así cada vez más. Y yo creo que también es porque estamos llegando a un nivel, ¿no? De estado desde nuestro ser, desde nuestra conciencia, donde el humano necesita otras herramientas, porque lo otro ya le quedó corto, tal vez, en algún punto, digo, del proceso. Totalmente. Entender que es eso, la vida es un proceso evolutivo y eso no es que estuvo mal o no, es lo que fue necesario en este proceso, en esta espiral evolutiva que hace que hacemos la humanidad, ¿no? En lo individual y en lo colectivo. Entonces ahora estamos en otra vuelta de esa espiral, muchos los que hemos, bueno, decidido hacer ese proceso interno de crecimiento y de evolución. Entonces, por eso, bueno, cada vez más gente va llegando y va llegando y va llegando bueno, a distintas herramientas, terapias. Y el sonido, se me vino la frase mientras te escuchaba, A ver, Edgar Cayce o Cayce, bueno, aparentemente un vidente de principio del siglo XX, creo, una frase que dijo, que lo vio, ¿no? Lo vivenció, que el futuro de la medicina es la vibración y el sonido, o sea, el sonido y la música, perdón, digo, el sonido y la música, sí, sí, ¿sí? sí. El futuro, la medicina del futuro será el sonido y la música, ¿sí? Entendiendo esto, que somos pura vibración. Eso. Entonces, en este caso, con un cuenco, con unas campanas o con un gong, o ponerme a tocar a cantar un mantra, por ejemplo, o a tocar un tambor, estoy emitiendo una frecuencia, estoy emitiendo vibración. Entonces, eso indudablemente produce, sí, una información de orden. Obviamente que esto es mucho más profundo y más largo No, en cuanto a total. cómo lo toco, en qué contexto y va, 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 va. Ujú. Pero sí, bueno, esto, entender que por eso hay tanto auge y tanto boom de las terapias sonoras, Sí. porque no es de ahora esto que decía al principio, Ah, esto es medicina milenaria, ¿sí? En Grecia, Pitágoras y los pitagóricos sanaban con música, en Egipto sanaban con música, en Lemuria y en Atlántida sanaban con música, ¿sí? Con ujú. música o con sonidos, ¿no? Con distintos instrumentos, ¿sí? O sea, esto es muy antiguo, ¿sí? Bueno, es algo que estamos recuperando como herramienta para dar o acompañar este salto evolutivo de conciencia que Total. muchos hemos decidido hacer, ¿no? O sea, en lo individual y eso se va a reflejar indudablemente en lo colectivo. Y como para cerrar este tramo, en cuanto a esto que decías, ¿no? Que muchos viven en el miedo es una frecuencia, el amor es una Sí. frecuencia. Cada emoción y cada pensamiento emite una frecuencia, seamos Ujú. conscientes o no. Entonces, la frecuencia del miedo, como tantas otras emociones, ¿sí? O sensaciones, son de frecuencias más bajas. El amor, la gratitud, etcétera, 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 son de frecuencias o de rango más elevados, superiores, ¿sí? Vivir en el miedo es mantenernos en una frecuencia muy baja. Entonces, por eso es importante poner luz y el conocimiento y la sabiduría, digo, insisto, ancestral, que aparte la vemos y nos rodea en la naturaleza, entender esto, ¿no? El caos, la transformación, lo que se cae para darle paso a algo nuevo, todo eso es parte de un orden natural. Entonces, cuando uno empieza a integrar esto, esa sabiduría
de la existencia, en cómo las cosas funcionan, entonces ahí empieza uno a salir de esa trampa del miedo o esa percepción, ¿sí? Un tanto distorsionada de cómo funciona, ¿sí? Entonces Sí, entender que el total. caos es parte de un proceso necesario que nos va a llevar a un nuevo nivel. Nadie dice que sea cómodo, que sea feliz, que sea hermoso, pero cuando uno empieza a incorporar esta conciencia y este conocimiento, empieza a amigarse con algo ni más ni menos que es un proceso natural. Totalmente. Mira, ahí me leyeron ¿Sí? la mente. Graciela dice, sanamos con nanas a los bebés, por eso las mamás tienen que cantar, aunque crean que no saben cantar, porque hacerlo, bueno, lo hacen Exacto, desde el corazón. Y ahí está lo de la voz, como vos decís al principio. totalmente. Es algo que tuvimos siempre, esa conexión que tenemos con nuestros bebés cuando están en nuestro vientre, la voz, incluso aquellos hermanos que están en coma. No siempre se dice que le tenemos que hablar, acariciar, porque nuestra voz los mantiene de alguna manera en una frecuencia o saben que estamos del otro lado. Y siempre es la voz, digo, pensando en la medicina un poco Totalmente. también. Totalmente. Ahí ves el poder de la vibración. La voz Sí, emite una vibración, ¿sí? Por eso, esos pacientes o esos seres en esos estados reciben igualmente, lo que están recibiendo es vibración. Y total. buenísimo esto que trajeron de na, na, Mm, na, na, total, na, ahí dicen. na, Mm, na, 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 y se canta y es como un mantra, es un ritmo sostenido y eso va generando, ¿sí? Una alteración en el campo de frecuencia, ¿sí? Además que está acompañado también de un ritmo y un movimiento físico. Entonces eso también hace que el bebé, y además nacemos en el vientre, mm, ¿no? Y nos gestamos, quiero decir, mejor dicho, nos sí, gestamos también en un ambiente sonoro, no solo las frecuencias y sonidos que recibimos del entorno, sino el latido del corazón de nuestra madre, totalmente. que es el latido Bueno, de mismo con la los, vida, sí, ¿sí? como los animales. O sea, estaba pensando recién en Exacto, mi gato que, exacto, que conectamos desde la frecuencia de su ronrón, por ejemplo, ¿verdad? Porque ahí está la frecuencia. Wow, totalmente. es como que me abre la cabeza un montón de ideas y situaciones que tal vez, como vos decís, no ponemos conciencia en esto del sonido, de la palabra, y de que cada uno tiene que elevar su frecuencia para que esa frecuencia que trae cada uno de origen se active, porque nuestra voz con nuestra evolución también va cambiando. Totalmente, totalmente. Mira, te lo digo yo que vengo de la música y empecé a cantar a los 15 años y obviamente Mira, que yo imitaba a otros cantantes, ah, cantores mira, que nada, que me sí, gustaban qué divertido, me y fue todo encanta. y fue todo un proceso descubrir mi voz, hasta que un día hice track y dije, esta es mi voz. Pero claro, ahora eso lo entendí mucho más grande cuando empecé a trabajar en el ámbito terapéutico, me di cuenta que tenía que ver con un proceso interno, que descubrir y Totalmente. dar con mi propia voz tuvo que ver con todo un proceso interno, Ujú. ¿sí? Eh, entonces sí, sí, claramente es maravilloso, sí, poder conectar con nuestra voz. Mira, justo se me vino hoy que lo quería proponer como cierre, A ver. eso, que cada uno ahí en su casita, los que estén conectados, porque el tema de Ujú. los instrumentos, los cuencos, porque como emiten varios armónicos, por acá por la plataforma se corta el sonido y no es muy claro. Sí. Pero sí, proponerles eso, ¿no? Ya que estamos hablando de la voz y nuestro propio sonido, básicamente eso, ¿no? Proponerles ahora como cierre, los que estén ahí conectados, unos minutitos de cerrar los ojos Ujú. y conectarse con su propio sonido, ¿sí? Igual cuando quieras, lo hacemos como parte de cierre, Sí, me para que encanta. podamos esto experimentar eso, experimentar nuestro propio sonido, Sí, ¿sí? total. Que tenemos esta herramienta también maravillosa, nuestra voz está cargada de armónicos, ¿sí? Entonces, bueno, nada, eso genera un montón de efectos y sobre todo esto de, como siempre digo, bajar la mente, Mm. ¿sí? Aquietar la mente súper y sobreactivada y sobreestimulada de información de redes, de esto, Sí, sí, pim, sí, pum, pam, justamente porque si no acallamos la mente, no podemos escuchar lo que nos habita. ¿Sí? totalmente. Entonces el sonido es una herramienta
que realmente es súper, súper, súper rápida en cuanto a cómo la mente empieza a teñirse de lo que llamamos esto, el silencio. Empieza, es una cuestión de frecuencias y de ondas cerebrales, las que llamamos, conocemos como zeta, alfa, gamma, ¿sí? Ujú, Que son frecuencias y estados del cerebro. Entonces eso es lo que va abriendo a otros canales o otras percepciones, ¿no? Otros estados de conciencia que llamamos. ¿Sí? totalmente. Entonces con mi voz, o escuchando un cuenco, o escuchando un tambor, cantando un mantra, puedo alterar ese, o hacer ese cambio de frecuencias, ¿sí? De una mente, digamos, diurna, de hacer y esto y resolver y pun y el trabajo, pimun, a pasar a un estado más calmo, ¿sí? De la mente, bajar esas ondas cerebrales y ahí está en conectar con algo más profundo, ¿sí? Totalmente. Y ese es el trabajo que nos da hermosamente el sonido, ¿no? Siempre y Sí, cuando lo trabajamos conscientemente, ¿no? sí. Bueno, la historia de Krishna Das, no sé si lo conoces, a mí me encanta. Eh, a él lo salvó la música. Él era un drogadicto perdidísimo y, y lo salva el empezar a Mirá, cantar mantras. Y mirá. él siempre cuenta su historia y es un hombre hoy de más de 60 años, canta hermoso, con ese, bueno, no me acuerdo cómo se llama ese instrumento tan hermoso que usa, que es como una armónica pero grandota, ¿viste? Ah, no sé. Ah, lo Eso voy a que, buscar. bueno, tiene un nombre raro. Bueno, la cosa es que hay una película muy hermosa, que es del 2018, llamada El poder de los mantras, y justamente hablan todas personas que desde el tema de la salud, justamente lo que vos estás hablando desde el primer momento, cómo salieron de la droga, del alcohol, cantando. Un chico, por ejemplo, rapea. Otro, bueno, mantreando, cantando, yendo bueno, a estos de los Krishnas, pero digo, wow, el poder cómo a los hermanos, ¿no? Nos va saliendo esa sanación que ya es algo que recuerda a nuestras células, claramente. Porque gente Totalmente. que se ha dado vuelta de caminos de la droga, bueno, como la historia de Krishnas Das, este cantante hermoso, eh, que el tipo dice, yo estaba por el piso, o sea, él hasta se emociona incluso cuando cuenta su historia, pero y así hay mil historias de miles de cantantes también, que vos los ves reconectados y bueno, que en algún momento también estuvieron desconectados, claramente, pero Sí, tuvieron que vivir todo ese proceso, como vos decís, que los abrazamos y es lo que hoy nos forjaron quienes somos. totalmente. Totalmente, totalmente. Y bueno, y ahí ves, con esas historias de vida, yo lo hablo en Ujú. mi proceso, sin llegar por ahí a esos extremos, ¿no? A esos Sí, sí, sí. estados, ¿sí? Todos de alguna manera, más o menos, en cierto sentido, ¿no? Estuvimos más o menos conectados o desconectados, ¿sí? Es parte de un proceso de cada Sí. vez que venimos a este plano, de volver a recordarnos, ¿sí? Entonces todos tuvimos también nuestra etapa de desconexión eh, y, y ahí ves en estos casos que son como más profundos, ¿no? Más intensos, cómo está, como la música o Sí, el sonido, te y rescata. es un vehículo sumamente rápido, ¿sí? Y esto no quiere decir no respetar los tiempos de un proceso No. terapéutico, no quiere decir con eso, ¿no? A lo que voy es que es esto instantáneo. Mira, y ya como para ir cerrando, si te Sí, parece, dale. ¿no? Sí, sí, me encanta, Eh, Sergio, dale. que lo subí ayer, el testimonio lo grabé en mi perfil de Instagram, pero contarte esto porque conté varios pasajes del antes y el después de una sesión, y una Ujú. señora el otro día llegó y solamente a una sesión individual, ella había estado en una sesión grupal, entonces quería experimentar. Generalmente el masaje sonoro se trabaja con los cuencos sobre el cuerpo, Sí, ¿sí? Trabajas, en este caso es sobre camilla o en el piso, boca arriba y después trabajas boca abajo, ¿sí? Pero se trabaja con los cuencos. Entonces yo al principio le cuento la dinámica de la sesión, y lo que le pido, ¿sí? Es que me dé su mano y yo le apoyo el cuenco en la mano y yo lo empiezo a tocar, lo empecé a frotar. Automáticamente que lo empecé a frotar, ¿ahí se escucha? sí, sí, se escucha. Ay, qué hermoso. Bien. Este cuenco está generando ese sonido está generando una vibración y en mi mano se siente la vibración, por eso también se llama masaje sonoro, ¿sí? Wow, Se sí. siente la vibración del sonido en el cuerpo, ¿sí? Esta señora automáticamente la cara
y me dice, ay, por Dios, qué hermoso, y le veo y que se empieza, me dice, siento toda la vibración recorrer por mi brazo. Y empieza a ver yo le empiezo a ver que se le empiezan a llegar los ojos de lágrima, Ujú. empezó como a pucherear, como decimos, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo le digo, largá, llorá, largá, largá, y cuando yo le habilité, ¡pum!, empezó a llorar. La Wow, sesión todavía no había empezado, yo solamente mira. le estaba mostrando esto y de que empieza a sentir, ¿no? Como esto de que la vibración se va a transmitir al cuerpo, ¿sí? La Mm. sesión todavía no había arrancado, o sí, pero fíjense, fueron, pero literalmente 2 segundos, 3 segundos que ya empezó a sentir, ¿sí? Empezó a sentir la vibración. Y eso empezó a movilizarle en el pecho y en la garganta toda esa emoción que tenía reprimida, guardada, y eso se tradujo bueno, en esto, en lágrimas, en llanto, y todavía no había arrancado. Entonces, a lo que quiero aclarar el poder, la rapidez que tiene el sonido, sobre todo estos Mm. instrumentos, ¿sí? Y también Después, cabe aclarar, sí, Sergio, perdón que te interrumpa, tu voz, ¿verdad? Porque el poder de la voz es esa transmisión de justamente que esta señora ya había empezado la sesión sin antes que vos toques los cuencos. probablemente, sí, probablemente tenga que ver, por supuesto, sí, la Mm. voz, el tono, el contexto, el Todo. ámbito, ¿no? El consultorio, todo tiene que ver, sí, por supuesto, totalmente, y eso es muy importante, porque Ujú. estamos hablando que es eso, todo es un campo de frecuencia y de vibración. Entonces todo acompaña, ¿no? Tal cual, totalmente. Qué Eh, lindo esto que compartís. bueno, Gracias. Ahí están después está agradeciendo aquí, un montón lo que estamos compartiendo y que lo van a compartir con otros músicos. qué bueno, qué bueno. Sí. Entonces ahí está, ¿no? Digo, puse este ejemplo de esta señora en esto, ¿no? Mm. Automáticamente, y el sonido va donde justamente tenía que ordenarse algo, pero primero antes de ordenar, tenía que sacar. Y ese es el Claro. proceso que generalmente llamamos caos o desorden o síntoma, ¿sí? Entonces eso es lo necesario para que después nuestra propia energía, nuestro cuerpo, en nuestros cuerpos, no solo lo Ujú. físico, lo emocional, lo mental, empiece a encontrar su orden. Pero primero tiene que salir a la superficie lo que está ahí, lo que estaba reprimido, lo que estaba trabado, y me dice que hacía 2 años, escucha esto y A escuchen ver. esto, por eso me lo dijo después, ayer, después de posesión, que pudo hablar después de la sesión, de todo lo que se destrabó ahí, después de 2 años, pudo hablar con su hijo, ¿sí? Y ¡Guau! sacar toda esa angustia que venía reprimiendo hacía Dos 2 años, años. que automáticamente, una vez que yo le puse el cuenco en la mano, la vibración fue y tocó lo que venía guardando, reprimiendo, hacía 2 años. Ok. Después de una sesión, pudo ir y hablar con su hijo. No es milagro. Esto es, sí, esto es concreto, está ahí, es el cuenco con agua, la figura, la geometría. El sonido crea orden, el sonido crea el mundo material, el sonido crea la forma. ¿Sí? Entonces trae armonía. Cuando hablamos de armonía, hablo de orden. Y eso se traduce en esto: salud, bienestar, equidad, paz, optimismo, un estado de frecuencia, Abundancia. ¿sí? Todo, sí, sí. Abundancia, etcétera, 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 ¿sí? Ujú. Así que bueno, quería comentarles esto Qué para que lindo, vean gracias esto, la por ese rapidez. testimonio, es hermoso, porque realmente hay un gran poder detrás de este sonido y es algo que todos tenemos dentro de cada uno. Y esto, si todos nos ponemos a trabajar en nosotros, a elevar nuestra energía, nuestra frecuencia se eleva y nuestra voz también. Totalmente. Y, y si cada uno desde esa frecuencia empieza a vincularse y a hablar desde el amor, wow, qué cambio haríamos en el mundo, ¿verdad, Sergio? Lo estamos cambiando exactamente, todo este proceso también de despertar, de búsqueda, de trabajo interno, de unión, de comunidad, de todo esto tiene que ver con eso, tiene que ver con que el campo está cambiando, por eso esto de cambia uno, cambia afuera, ya no es más afuera y después No, adentro. no, Siempre fue al revés. sí, Cuando sí. cambio internamente y elevo mi frecuencia, esa frecuencia por resonancia se está transmitiendo a un campo, a una conciencia unificada. Podemos hablar del inconsciente colectivo de Jung, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese campo se ve influenciado por
una frecuencia más elevada, ¿sí? Y eso empieza a informar a otras mentes, otras conciencias, otros cuerpos, y ahí en donde empezamos a generar esos cambios, empezar a rever, a revisar, empiezo, che, voy a una constelación, che, nunca medité, voy a empezar a meditar, ¿no? Entonces todo eso lo estamos construyendo entre todos, claro que sí. Ahora, no implica que el proceso, que lo que estamos viviendo en lo individual y en lo colectivo, no sea caótico, no sea a veces doloroso, triste, ¿sí? Pero eso entenderlo como parte de un proceso natural. Y eso es lo que estamos manifestando. Por eso, cuando cambio adentro, cambia afuera. Así que hay que ocuparse lo que más se pueda en producir ese cambio, esa transformación y esa elevación de frecuencia, ¿sí? Y eso va a generar un impacto en nuestro alrededor y en este mundo. No es cambiar el mundo afuera, es cambiar internamente para que ese estado vibratorio en el afuera se empiece a modificar, y eso es lo que estamos haciendo. Así que un poco como volviendo a tu pregunta del principio, ese es mi trabajo. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, eso, ¿no? Compartir estos sonidos y trabajándome en mí cotidianamente para generar esa frecuencia y esa, ¿cómo se llama? Ese impregnar ese campo de armonía, que es lo que justamente tenemos que recordar, ¿sí? Y que podamos hacer acompañar este salto evolutivo que lo estamos haciendo de manera más natural, consciente y saludable posible, ¿sí? Me encanta la palabra saludable. Tal cual. Desde la armonía, pero sí buscar siempre sonidos más saludables, músicas más saludables, letras más saludables, todo eso que es sano para nuestro proceso. Relaciones más saludables. Sí. Total. Entendamos todo como un campo de frecuencias, energía y vibración. Entonces, es que si también... claro, totalmente. Si yo entiendo que me tengo que vincular sanamente conmigo misma, conmigo mismo, ahí es cuando empiezo a vincularme sanamente con los demás. Pero bueno, Exacto. Ese proceso es muy de adentro y es muy con uno. Total. Si yo no disfruto de mi propia compañía, no voy a poder hacer un proceso sano con otros seres. Es como inviable. Exactamente. El amor y la confianza es lo que nos eleva y es lo que nos hace imparables, yo siempre digo, ¿verdad? El amor propio es el arma más poderosa que tenemos. Totalmente. Totalmente. Con la voz y el sonido. Y para ir cerrando, Sergio, ¿querés tocar algo? No sé, yo estoy abierta a todas las cosas hermosas que haces. Yo lo que te decía era esto, quienes estén ahí conectados, antes, si me permitís, también como para aprovechar. Obvio, todo. Bueno, ahí estamos conectados, estamos acá, bueno, Sonidos del Ser, es mi Instagram, Sergio Argüelles. Quien esté interesado, bueno, ahí puede entrar y ver parte de mi labor y lo que comparto. Ahora en marzo estoy arrancando también los cursos de terapia online, ¿sí? El curso de terapeuta o de terapia sonora con cuencos, otros instrumentos de manera online, además de los presenciales acá en la provincia de Córdoba. Así que pueden ahí chusmear si quien le interese. Genial. Pero esto, como para cerrar, sí, por eso esto que la plataforma por ahí no toma muy bien y se va a romper un poco el sonido. Tenés razón. Hagamos este ejercicio, ¿sí? Que los que estén ahí en su casa, vamos a cerrar los ojitos unos segundos, ¿sí? Vamos a empezar en primer lugar, bueno, buscar una postura cómoda, si estemos sentados, donde estemos, tratar de que la espalda esté lo más recta posible, pero obviamente hombros relajados, ¿sí? Una postura relajada, ¿sí? Vamos a hacerlo bien. Voy a cerrar los ojos. Voy a cerrar los ojos y, bueno, ahí me conecto con la postura, si necesito acomodar un poquito, hombros relajados, espalda derecha, pero relajada la postura, ¿sí? Sí, me afirmo también y conecto ahí con los pies, la planta de los pies hacia la tierra. Y en segunda instancia voy a empezar a conectarme y a reconocer mi propia respiración, ¿sí? Voy a inspirar y exhalar por nariz, lento, suave, profundo. Empiezo a conectar conscientemente con este pulso de vida, de inhalación y exhalación, siempre por nariz. Inspiro, exhalo. Puedo observar cómo entra y sentir ese aire que entra por nariz, llena los pulmones, va a la zona del diafragma y exhalo y hace el sentido
inverso y saco el aire por nariz y ahí me voy relajando un poquito más, me voy centrando. Y en este acto de respirar conscientemente, de sentir este pulso, la respiración es vida. Ujú. Ya empezar a respirar conscientemente, ya me impide la mente, el cerebro empieza a bajar su actividad, empieza a entrar en un espacio de mayor reposo, calma, solo hecho de respirar. Quiero que cada uno pueda conectar y sentir empezar a sentir ese cambio. La mente empieza a pausarse un poquito más, a calmarse. Inspiro y exhalo. Y ahora a esto le vamos a agregar un sonido que voy a la boca relajada, Carlos, para que la esté relajada, por el inferior, no tener las mandíbulas. Sí, solo relajo toda esa cavidad, relajo la lengua y los labios están cerraditos, pero sin fuerza, apoyados. Lo que vamos a hacer, sigo inspirando y exhalando, y lo que voy a hacer, voy a emitir con la boquita cerrada una M, ¿sí? Que tiene que ver con el sonido primordial, también con este conocido por muchos, por el OM. El OM es el sonido primordial. Entonces vamos a emitir solamente con la boca cerrada la M, ¿sí? Entonces invito a que tomen una inspiración profunda y emito el sonido. Lo que dure la exhalación, puedo empezar a observar dónde resuena, en qué parte resuena de mi cuerpo, de mi cabeza, y sigo inspirando y cada vez que a la hora de exhalar, sigo emitiendo la M con la boca cerrada. Inspiro, lo vuelvo a emitir. Lo vamos a hacer por última vez. Me quedo unos segunditos más con los ojos cerrados y sintiéndome. ¿Cómo me percibo ahora? ¿Cómo percibo los latidos de mi corazón? Puedo sentir como ese pulso por ahí ha disminuido. ¿Cómo percibo mi mente? Si ha entrado un poco más de calma, si hay ausencia o no de pensamientos, si hay más espacio de silencio entre un pensamiento y otro, si siento mi cuerpo más relajado. Percibo, percibo. Y así cuando lo sientan,
Quien necesite estar unos segundos más, un rato más con los ojos cerrados lo puede hacer. Quien puede ir abriendo los ojos, despacito. Qué belleza. Un ejercicio tan simple, se los recomiendo todos los días, una, dos, varias veces al día. Tómense 5 minutos, 10 minutos, ¿sí? Cuando se noten así como muy alterados o con cosas o que tengo que resolver esto o aparece alguna noticia ahí media que nos desencaja un poco o algo, paremos. 5 minutos, 10 minutos, respiración, emitan esa M. Hermoso, Y van a Sergio. ver como ahí, frente a eso que está sucediendo, nos vamos a posicionar de otro lugar. Ese es el tema. ¿Sí? Esto de volver al centro para que eso que está sucediendo, ¿sí?, no nos lleve puestos. ¿Sí? Vuelvo y ahí vuelvo a ese espacio, o a mi vida, o a mi trabajo, o a mis actividades, desde otro lugar. Ese es el punto, ¿sí? Así que en ejercicio que súper se lo recomiendo y es muy fácil. Así que, bueno, para ahí que están vean. agradeciendo todos y yo también te agradezco por este regalo. Sabés que ni bien empezamos este ejercicio, donde yo me encuentro empezaban a cantar los grillos. Es re loco, porque vivo en plena ciudad, pero cada tanto se me aparecen grillos y yo sé que es la asistencia, la protección, pero me pareció Y el muy sonido. mágico, sí, sonido. Y a veces hasta no me dejan dormir, pero escucho muy feliz a los grillos. Soy muy feliz Totalmente. escuchándolos. De hecho, los dibujo, porque para mí son grandes protectores. Y ni bien empezamos con esto, aparecieron a Pipi ahí con su musiquita, su sonido. Ellos captan la Sí, vibración totalmente, captan la sí. vibración y empiezan a resonar. Ahora no, porque se va a hacer muy largo, pero ya en otro momento te cuento la anécdota con los cuencos y los grillos acá en la Ay, provincia bueno, de dale, Córdoba. me encanta. Y después te voy a mostrar entonces mi dibujo con los grillos, Por favor. porque son para mí muy simbólicos y además yo sé que entre ellos, desde el sonido, se llaman. Totalmente. No te escuché lo último, pero bueno, No, ahí vamos. que desde la voz se comunican, digo, desde el Sí, sonido. totalmente. Bueno, es eso, sonido. Y ellos están emitiendo un sonido, es una frecuencia determinada, ¿sí? Y están también muchas veces, muestran ese campo, ¿no? Y eso es lo que está pasando también alrededor, ellos lo van traduciendo, ¿sí? Total, Así que sí, hermoso, hay que escuchar más y percibir la naturaleza sí, total. que nos enseña y nos muestra el camino todo el tiempo. Ahí Gracias, está. Miranda. No, gracias Sergio, a vos sos un amor, gracias, gracias. Ahí todos muy agradecidos y se sienten todos muy bendecidos con este último momentito del ejercicio. Así que gracias, gracias por tu sabiduría de siempre y compartirla y expandirla, que es lo más hermoso. Gracias a vos también por tu servicio, por disponer de tu tiempo para compartir. Así que, bueno, sumamente agradecido. Nos veremos pronto para seguir Sí, sí, totalmente, ahí compartiendo más. total. Gracias por tu labor. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias a No, todos los que gracias, estuvieron ahí, hermanito. ¿sí? Sí, te abrazo. Un Gracias. beso. Que Nos anden bien, vemos. linda noche. Igual para Gracias, Miranda. Un abrazo vos, para grande. todos. Un abrazo inmenso.